Gracias, presidente. Saludarle a usted y por su intermedio también a todos los diputados y diputadas también presentes hoy día en la sesión. Bueno, yo me acompaña nuestro coordinador de la Mesa del Sector Público, Carlos Insunza, quien va a hacer gran parte de la presentación, ya que efectivamente hoy día estamos en procesos de negociación. Me parece muy bien escuchar hoy día que haya una preocupación idealmente hacia los trabajadores del Estado, viendo que lamentablemente dentro del Parlamento hemos visto algunos parlamentarios que han denostado hoy día la labor pública. Y eso nos preocupa también en torno al dictamen de la Contralora Dorothy Pérez, quien manifiesta de mutuo propio hoy día quitarle una desprotección que venía ya desde el año 2016 a los trabajadores y trabajadoras del Estado público. Dictamen que venía a poner un poco de estabilidad laboral hacia los funcionarios públicos. Entonces, para nosotros es muy importante, hemos desarrollado distintas acciones, vamos a seguir desarrollando distintas acciones, pero creemos que es muy importante hoy día poder estar en esta comisión. Saludo también que podamos estar planteando las necesidades también de protección laboral para los empleados públicos. Yo le quiero dar, presidente, por su intermedio, si me permite, la palabra a nuestro compañero Carlos Insunza para que desarrolle la presentación de la central. Gracias, don David. Adelante, don Carlos Insunza. Muchas gracias, presidente. Saludar por su intermedio a los diputados y diputadas presentes, a los dirigentes sindicales también, dirigentes y dirigentes sindicales presentes, y a quienes nos están acompañando por la transmisión. Efectivamente, el dictamen de la Contralora Dorothy Pérez, recientemente ratificada, ha generado una gran conmoción entre los trabajadores y trabajadoras del Estado. Yo quiero relatar algo que ya es conocido. Nosotros masivamente presentamos la semana pasada desde las organizaciones del sector público una reconsideración dirigida a la Contralora, en que fundamentalmente se le plantea y se le expresa que este dictamen de dos carillas que ha venido a echar por tierra una jurisprudencia largamente establecida por la propia Contraloría General, pero ratificada reiteradamente por los tribunales de la República, es un precedente muy peligroso por sus contenidos y por sus efectos. Por sus contenidos porque establece una interpretación respecto del carácter litigioso de las materias que en los hechos podría dejar a la Contraloría en posición de abstenerse de la mayor parte de sus obligaciones. En segundo lugar, porque se sustentan premisas fácticas que son falsas respecto de la operatoria real. Los trabajadores no van a requerir un dictamen sobre su confianza legítima, van a impugnar un despido, van a impugnar un acto administrativo que termina con sus funciones. Tercero, porque efectivamente además está sustentado en hechos que parecen estar fundados más bien en un cierto peligro de litigio y no en una acepción nítida respecto de esta materia, pero que fundamentalmente deja por esa vía en la indefensión a los funcionarios públicos. Porque en nuestra opinión, al dictaminar la Contralora que el ente Contralor no se va a pronunciar, está cayendo en un abandono de deberes, en un incumplimiento de las obligaciones que le impone no solo la ley general, la ley orgánica de la Contraloría, sino que la ley general de base de la Administración del Estado. Y finalmente, porque se está vulnerando el principio de irretroactividad de los derechos sociales que en esta materia a los trabajadores y trabajadoras del Estado, como trabajadores finalmente, también les compete. Pero desde la Mesa del Sector Público, desde la Central, nos parece muy importante en esta ocasión, en la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados, el poder exponer más ampliamente respecto de los orígenes de esta materia y intentando acotarme al corto tiempo que nos ha dejado el diputado, vamos a intentar expresarlo. Lo primero es que desde la década de 1990 a la fecha, los trabajadores y trabajadoras del Estado hemos vivido sometidos a una... ¿cómo llamarlo?, a una fantasía jurídica. A partir de que las distintas leyes de presupuesto presentadas por los distintos gobiernos y aprobadas por los distintos congresos han generado esta lógica de eliminar la aplicación de los límites de la contrata como empleo transitorio, se actúa como si efectivamente en el Estado, hoy día en la Administración Central, 270.000 trabajadores, 55% de la dotación del Estado Central, fueran trabajadores que son prescindibles de la noche a la mañana. Esto todos entendemos que es una absoluta falacia. Se trata de trabajadores permanentes, sin los cuales los servicios públicos no pueden funcionar. Cumplen funciones permanentes, las cumplen a la par de trabajadores y trabajadoras que están en las plantas efectivamente, pero claramente esta fantasía jurídica es la base desde la cual estamos, es la base del problema que estamos enfrentando. De esta manera, efectivamente, el empleo público ha crecido en la contrata fundamentalmente.
y durante varios años creció en la precarización de los honorarios y también de mecanismos como la compra de servicios, que son distintos subterfugios para finalmente no dar cuenta de la real dimensión que el Estado debe tener para atender las necesidades de la ciudadanía. Y en este marco, efectivamente, los trabajadores y trabajadoras que se desempeñan a contrata muchas veces durante décadas no pueden ser tratados por la normativa y por la Contraloría y en sus derechos como si se les adjudicara este rol de trabajadores transitorios. Lo cierto es que, a propósito de lo que motiva esta sesión, este dictamen, un dictamen, insisto, de 2 carillas con fundamentos jurídicos bastante febles, lo que viene a hacer es a decirle a más de 500.000 trabajadores y trabajadoras a lo largo del país que no tienen derechos, que no tienen sede para tutelar sus derechos, y además la Contralora le está diciendo al mundo político que el Estado puede ser el botín de los administradores de turno, y evidentemente esto no solo atenta en contra de los derechos individuales de los funcionarios y funcionarias públicas, sino que atenta en contra de la posibilidad de una correcta provisión de los servicios públicos. Entonces la base de realidad tiene que primar en esta discusión, tiene que ser el elemento fundamental para poder abordarla. Y resulta bien llamativo que periodo con periodo, cada vez que un distinto sector político está en la oposición, surgen desde esa oposición las críticas respecto de los operadores políticos, de la arbitrariedad en el Estado, pero resulta que cuando se da vuelta y cambia esa oposición a tener la posibilidad de actuar, no hay cambios estructurales. Entonces, lo que nosotros queremos enfatizar es que el dictamen tiene consecuencias que deben ser reparadas. Nosotros hemos optado por este camino de reconsideración, entendemos que efectivamente la Contraloría no puede seguir sosteniéndolo en la misma línea y esperamos que la Contralora lo reconsidere, si no vamos a seguir actuando en consecuencia y tomar otras perspectivas de acción, pero es evidente que el Gobierno, que el Congreso tienen una palabra que decir respecto a estas materias. Me parece que es muy importante el dejar en claro que, porque siempre cuando se hace esta discusión aparece el trasfondo, o al menos las argumentaciones de que el problema de la titularidad o de las plantas, como se le quiera llamar, es que estarían supuestamente sujetas a inamovilidad. Nada está más lejos de la realidad. Los trabajadores y trabajadoras del Estado, lo que tenemos en nuestros distintos estatutos son normativas claras respecto de la forma de determinar el empleo, vinculadas de hecho, cuando uno revisa el catálogo de formas de término de contrato del Código del Trabajo, encuentra prácticamente todas reflejadas en las normas estatutarias, por evaluación, por incumplimiento, por faltas a la probidad. De hecho, en general los trabajadores públicos tenemos más cargas en esa materia que trabajadores del sector privado. Y por tanto es probable que la única que no exista es la que corresponde al despido por necesidades de la empresa. Pero esto tiene mucha racionalidad. ¿Cómo va a ser una autoridad de turno, que es un funcionario de turno temporal, igual que los contrata, estar decidiendo por sí ante sí, de forma discrecional y arbitraria, que hay trabajadores que se los puede tratar de esa manera? Entonces, y evidentemente, además comprometiendo, si es que hubiera indemnización, cosa que nosotros no hemos demandado, comprometiendo el patrimonio fiscal. Entonces, yo quiero recordar además que los dictámenes de confianza legítima no solo se articularon como una respuesta que fue madurando en la jurisprudencia de los tribunales de la República, de las Cortes de Apelaciones, de la Corte Suprema, de los tribunales laborales y posteriormente de la propia Contraloría, como una forma de responder a los masivos despidos arbitrarios, ilegales, discrecionales que ocurrieron a partir de la instalación del gobierno, del primer periodo de gobierno del presidente Sebastián Piñera en 2010. Sino que fue además una respuesta de la Contraloría en defensa de la administración. Porque en la medida que se pierden juicios en sede laboral, que se pierden recursos de protección, lo que ocurre es que se compromete el patrimonio fiscal. Si el Contralor Bermúdez lo que tenía a la vista también era la protección del patrimonio fiscal. Baste con ver cómo el propio alcalde Bonadovich ha reiterado que la cantidad de recursos que se perdieron por esa vía en el municipio de Maipú por la gestión anterior también es de un volumen muy importante. Y, por tanto, el principio de confianza legítima, nosotros queremos destacar que en ningún caso es una forma de inamovilidad. Lo que hace es imponerle a las autoridades la plena aplicación de la normativa administrativa que corresponde a todo funcionario público, la que está detallada en la Ley General de Base de la Administración. Es decir, las decisiones de la Administración se concretan a través de actos administrativos. Estos actos administrativos deben estar fundados y motivados, y los fundamentos y motivaciones de esos actos administrativos tienen que tener cuenta de la realidad. No pueden ser fantasías, no pueden ser elucubraciones.
Eso es todo lo que hace la confianza legítima como mecanismo. Y lo hace particularmente para trabajadores que tienen más de 2 renovaciones de contrata. Por tanto, para terminar, solo quiero decir que para las organizaciones de trabajadores y trabajadoras del sector público, el dictamen emitido recientemente por la Contralora viene a sumarse a una serie de dictámenes en materias de... en materias de toma de razón en destituciones, en materia de licencias médicas, que lo que están constituyendo es una retirada de la Contraloría del control de los derechos de los trabajadores y trabajadoras públicos. Y yo vuelvo a reiterar, eso constituye abandono de derechos. Los funcionarios públicos tenemos en el artículo 160 del Estatuto Administrativo, 150 que me ayuda a los municipales, 153 si no me equivoco, pero reflejado en cada uno de los estatutos administrativos, el derecho de recurrir a la Contraloría cuando la administración incumple con con todas las materias que están reguladas en nuestros empleos. Y por tanto, esta peligrosa retirada de la Contraloría, del control de aspectos de materias de derechos laborales, no pronostica nada bueno para el desarrollo de la función pública, no solo para los derechos de los trabajadores y trabajadoras, y nosotros tenemos la convicción, y lo hemos hecho ver reiteradamente, de que evidentemente el seguir afianzando los mecanismos que se han construido como respuesta a esta fantasía jurídica que mencionaba al principio, deben seguir rigiendo, pero que además se requiere un debate estructural que termine de una vez por todas con estas formas de arbitrariedad, de precarización y de limitación del empleo público. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, don Carlos Insunza y don David Acuña. Entonces ahora le ofrezco la palabra a don José Pérez de Belli, presidente de la ANEF. Don José. Haciendo la palabra, puede ser que la compañera abogada presente, porque hemos hablado los varones y quizás pueda hablar. Muy bien, bueno, muy bien. La compañera que está acá, después me noto al final. Entonces, pero, bueno, le ofrecemos entonces la palabra, ya que lo ha propuesto el presidente de la ANEF, fuera de micrófono, que intervenga primero la abogada, la señora Carolina Guzmán Bustos, abogada laboralista. Bienvenida. Ah, perfecto. Sí, ¿hay una presentación? Ya. Muy bien. Adelante, abogada. Muchas gracias, señor presidente. Agradezco la invitación y, bueno, por su intermedio también al resto de los integrantes de la comisión. También saludo a mis colegas, compañeros de dirigencia. Yo también soy presidenta de la Asociación de Funcionarios de mi Servicio, la Corporación de Asistencia Judicial. Por lo tanto, bueno, entendemos este tema, trabajo en la Oficina de Defensa Laboral y concuerdo en que se vienen tiempos difíciles para los funcionarios públicos. Comencemos nomás, si gusta. Ya, las premisas, ¿cuáles son? La verdad es que, bueno, este dictamen que termina diciendo en lo sucesivo, esta Contraloría se abstendrá de resolver sobre la apuntada materia. Hay que señalar que el solo hecho de tratarse de aspectos susceptibles de ser debatidos en sede judicial no constituye en sí un fundamento para atribuirle necesariamente el carácter de litigioso a alguna situación. Porque toda cuestión puede ser objeto eventualmente de discusión en el ámbito jurisdiccional, pero nadie puede obligar a una persona a recurrir directamente a la justicia. Hay muchos funcionarios o muchos trabajadores que no quieren ese camino y por lo tanto por eso recurren primero a la vía administrativa y cuando agotan la vía administrativa deciden si quieren judicializar o no. Nuestro ordenamiento contempla expresamente el principio del efecto relativo de la sentencia. Por lo tanto, decir que porque esta materia es litigiosa me voy a abstener tampoco es correcto, porque una sentencia no es obligatoria solo respecto del caso concreto. Hay una norma expresa, que es el artículo 3 del Código Civil, que dice que las sentencias judiciales no tienen fuerza obligatoria, sino respecto de las causas en que actualmente se pronunciaren. Y eso es muy importante, porque acá en Chile una sentencia no constituye precedente, como en otras partes. Por lo tanto, ese no es un argumento. Y por último, bueno, quienes hemos estudiado Derecho nos enseñan en primer año quizá que la costumbre como fuente del derecho es una práctica reiterada y aceptada por una comunidad que adquiere carácter vinculante y es una fuente del derecho, igual que la ley, igual que los reglamentos, la potestad reglamentaria, igual que la Constitución y por lo tanto no puede ser solo de laboratorio o solo que se enseñe en las clases, pero a la hora de la práctica no desconocemos que ha sido una costumbre, como señaló mi compañero, que los funcionarios públicos recurran a la Contraloría cuando han tenido un conflicto. Ahora, hay que decir algo, sí, muchos reclamos de confianza legítima se perdieron en la Contraloría y en masa. ¿Y por qué lo digo hay que decir? Porque no se ha dicho. No es efectivo que todos los funcionarios que acudieron conseguían dictámenes a su favor.
Y como la Contraloría se demora en resolver, porque se demora mucho, los dejó además sin posibilidad de judicializar, pues había expirado el plazo. En materia laboral tenemos 60 días, en materia de recursos de protección 30 días, y la Contraloría resolvió 8 meses después. Entonces, la verdad es que también en este sentido hubo muchos funcionarios públicos que se vieron muy afectados con la posibilidad de poder recurrir y que no se resolviera en un tiempo prudente. Ahora, como me invitaron a exponer justamente sobre las consecuencias y los alcances, yo puedo decir que el dictamen de confianza legítima de ahora se basa en el principio de legalidad y en el principio de servicialidad, pero de manera estricta. ¿Qué es lo que piensa la Contralora? Contraloría es el contador auditor del fisco y control de la legalidad. Eso es lo que hago. Yo no medio ni concilio. Pero en el principio de legalidad en sentido amplio sirve para asentar la vigencia de la confianza legítima en Chile, justamente porque le está vedada a la administración actuar de manera arbitraria y debe ajustarse a la Constitución. Y en la Constitución está el principio de igualdad ante la ley. Entonces, no pareciera óptimo que el sector privado tiene la dirección del trabajo, puede recurrir, y el sector público no tiene nada. Principios constitucionales que fundamentarían el recurso administrativo ante Contraloría. Estamos hablando justamente de esto, por confianza legítima. Está el artículo 6 de la Constitución Política, ¿ya? Acá los preceptos de esta Constitución obligan a todos, a los titulares, a los integrantes de dichos órganos, como a toda persona, institución o grupo, ¿cierto? Ahí podemos invocar, por ejemplo, como yo les decía, el principio de igualdad ante la ley, entre otros. Me dieron 10 minutos, ¿no? Otro es el 19, número 26 de seguridad jurídica. Y este es bien importante porque esto también se hizo cargo, mi compañero que expuso. La seguridad de que los preceptos legales que por mandato de la Constitución, como la igualdad ante la ley, ¿cierto?, limita los casos en que autoriza y no podrán afectar, por lo tanto, los derechos en su esencia. No puede imponer condiciones, no puede tributos o requisitos que impidan su libre ejercicio. Y esto impide el libre ejercicio. Está diciendo ex ante, esta Contraloría se va a abstener de pronunciarse. En virtud de él se entenderá que habrá una permanencia en la regulación y aplicación del ordenamiento jurídico por estabilidad republicana. O sea, este es el principio de seguridad jurídica y de certeza jurídica. Esto es muy importante porque el ciudadano debe contar de algún modo con herramientas que le permitan hacer frente a los poderes unilaterales de la administración pública. Uno de ellos lo aporta justamente la confianza legítima o la protección de la confianza legítima, como se denomina en el derecho comparado. Por ejemplo, en España y en Alemania es ley. O la seguridad de que su confianza en la actuación pública no será traicionada. Consecuencias del dictamen. Deja sin reclamación a un sinnúmero de contratas que tienen menos de 5 años y no habrá reincorporación por Contraloría. Eso es lo que está diciendo. O sea, si alguien ordena reincorporación, que sea un tribunal. Podríamos decir entonces que un sinnúmero de funcionarios, parece que no un sinnúmero, 270.000, ¿cierto?, quedarían en tierra de nadie. Por lo segundo, la Contralora ha enviado un mensaje a los servicios en orden a que pueden despedir a todos los funcionarios a contrata que tengan menos de 5 años. Y todos sabemos que, por ejemplo, recién va a haber cambio de alcaldes y alcaldesa. Entonces está diciéndole, señor alcalde, señora alcaldesa, usted puede despedir a todos los funcionarios que tengan menos de 5 años. En el 3, bueno, a esos funcionarios ya les dijo que no conocerá sus casos, ¿cierto? Y que deben contratar, o sea, que deben ir a tribunales. Pero todos sabemos lo que significa ir a tribunales. Eso también requiere un gasto adicional. La contratación de un abogado, la espera, un juicio. Hay otro tema con los juicios, al menos los juicios laborales, que los tribunales no se están ajustando a los plazos. La ley habla de 35 días para la primera audiencia y de 30 días para la segunda, y vemos que la celeridad no opera. 1, 2, 3 años los juicios laborales. Entonces, ya no podrá ser como era la Contraloría General de la República, donde el reclamo se podía hacer online y además se podía hacer de forma gratuita. Ahora, ¿cuál es la pretensión de la Contralora? Bueno, evidentemente ahorrar dinero al fisco. Y pues los recursos y acciones judiciales, y la Contralora lo sabe, son escasos. Y acá hay que hacer hincapié. De hecho, después les voy a decir qué es lo que hay. Y ahí nos vamos a dar cuenta que efectivamente son escasos. Ahora, ahorrar dinero al fisco, eso también pasó antes también con los honorarios, porque hay un tema, si todos los funcionarios también judicializan y empieza a aplicarse este criterio, también el fisco en algún momento va a tener que pagar. Entonces, esto es como se dice, pan para ahora y hambre para mañana. El escenario que nos deja el dictamen. La mayoría de los empleos en el sector público son precarios, honorario y contrata, la mayoría. Las acciones judiciales son escasas y los procesos no son rápidos, por lo que señalaba. Mecanismos alternativos de conflicto como el sector privado, donde mencionaba la Dirección del Trabajo, no existen y de eso tenemos que hacernos cargo. No hay.
y si ha devenido litigiosa, como dice la señora Contralora, ¿con qué cuenta el funcionario público? Ahí, bueno, está atajado el recurso administrativo ante Contraloría, porque ella está diciendo, ya no. Entonces tiene un procedimiento de tutela, ¿cierto?, en tribunales laborales, con plazos legales sin cumplir, con una judicatura laboral colapsada, con poca dotación, en el que no siempre obtienen sentencias favorables los funcionarios públicos, porque convengamos que también las tutelas con funcionarios públicos han sido muy pocas las que se han ganado. Y también hay un tema ahí, porque también de repente se presentaban tutelas, nosotros presentamos tutela de defensoría laboral todos los días, y también el propio tribunal incompetente y mandaba a Contraloría mandaba. Entonces también eso es un tiempo que también implica que es la fuente de ingreso del funcionario, o sea, un funcionario que está todo ese tiempo en ascuas. Y bueno, el recurso de protección ante la Corte de Apelaciones, pero lo está diciendo acá, sobre 5 años, o sea, sobre 5 años de contrata. ¿Por qué? Porque eso es más o menos lo que ha dicho la jurisprudencia. ¿Hay otra forma? La verdad es que eso es lo que nos deja en ascuas, porque vemos que, por ejemplo, el sector privado tiene muchas más herramientas. Bueno, conclusión. La verdad es que pareciera que es el turno del legislador en orden a crear acciones idóneas y efectivas para equiparar la desigualdad entre el sector público y el sector privado. No solo en cuanto a la estabilidad, que en Chile es relativa en todo caso, pero entre el sector público y el sector privado, por ejemplo, también, con el tema de las políticas institucionales, incorporadas en leyes nuevas. Nosotros hemos visto también la diferencia que hay entre el sector privado y el sector público, por ejemplo, en la ley de conciliación de la vida laboral, personal y familiar. Independiente que se modificó el artículo 194 del Código del Trabajo, que se supone que es universal, Contraloría, la misma Contralora, insiste en que no aplica para el sector público, incluso contra el mensaje de la ley. Porque en el mensaje de la ley quedó estipulado que por lo menos iba a regir para todas las personas que se regían por el Código del Trabajo, fueran funcionarios públicos o fueran trabajadores privados. Y también con las 40 horas, que también hemos visto que hemos quedado fuera. Entonces, también quizá debiera abrirse el debate respecto de la necesidad de tribunales contenciosos administrativos y la especialización de jueces en esa materia. Y acá hay que decirlo, porque la verdad es que también produce una desazón para los trabajadores todo lo que dice en relación con el derecho administrativo y los funcionarios públicos. Lamentablemente que el ministro Muñoz ya no esté en la Corte y la ministra Vivanco, por las razones que sean, pero ellos eran administrativistas. Entonces nosotros en realidad no sabemos qué va a pasar ahora con la tercera y cuarta sala. Eso sería. Muchas gracias. Muchas gracias, abogada Carolina Guzmán. Entonces ahora le damos la palabra a don José Pérez de Belli, presidente de la ANEF. Don José Pérez. Sí, buenas tardes, presidente. Por su intermedio, por supuesto, como siempre, saludamos a la diputada y los diputados de esta importante comisión. Y también a la señora Alejandra Fernández, a don Pedro Muga y también a Germán Salazar, que son profesionales de este importante acompañamiento que tanto a ustedes como a nosotros, los trabajadores y trabajadoras sindicalizados, también ayudan cuando estamos en este espacio. Las coordinaciones previas también, por supuesto. Saludamos a nuestros compañeros y compañeras sindicalistas también que están presentes acá y escuchando, y a los que están conectados virtualmente. Bueno, para nosotros y nosotras, la confianza legítima, lo voy a exponer muy rápido también en los 10 minutos, en 2 dimensiones. Una que tiene relación con el carácter de ser funcionario del Estado de Chile y no la gobierno de turno. Y el otro, la dimensión institucional. Creo que también es bueno, tanto Carlos como nuestra abogada aquí, la compañera también, han reforzado muy claramente cuál es el énfasis ciertos centrales y medulares de lo que nos convoca. Pero para nosotros tiene aquí este dictamen nos golpea, nos violenta, para decirlo también claramente con su nombre, y creo que es un retroceso, porque uno lo que cuida y mantiene en esta vocación pública es que la Contraloría mantenga los principios, los buenos principios, que incluso también se hacen parte de las buenas prácticas laborales en el Estado. Y eso lo hemos dicho públicamente, nosotros aquí, integrantes de la mesa del sector público también, compañeros y compañeras que estamos también en la misma sintonía, estamos unidos y unidas, y queremos también relevar eso porque esto es el espacio de un derecho mínimo, frente a la fragilidad, frente a la precariedad contractual, honorarios, contratas. Este dictamen que estaba vigente, bueno, de alguna forma está observando que teníamos el derecho a tener trabajo permanente, más allá de los ciclos políticos. 4 años sabemos que pasan rápido y efectivamente lo que cuidamos también es esa permanencia del funcionario público que queda en estas condiciones precarias. Por eso que para nosotros, incluso si uno lo mira en esta dimensión también institucional, tanto como lo dije anteriormente, que nos pega en la línea de flotación a la función pública y al Estado también, porque daña el sistema, debilita también incluso lo que significa el buen ejercicio de la política pública, que cada uno y una abrazamos y ejecutamos nuestras labores diarias, mirando a la ciudadanía. Y por lo tanto, nosotros entendemos que incluso cuando el Contralor General, don Jorge Bermúdez Soto, toma como referencia lo que pasa en el mundo privado,
Sabemos todo y todo, y lo dice el Código del Trabajo que aquí está en el centro de esta mesa. Bueno, efectivamente, después de 2 años, los contratos se vuelven indefinidos, permanentes, en la empresa privada. Por lo tanto, fue un razonamiento que permitió mirar frente a un hecho que ocurrió en un municipio. Un trabajador que tenía 14 años de desempeño en un municipio fue notificado de no renovación. Eso es lo que se ocupa y es verdad, es cierto, es una modalidad que dice nuestros estatutos municipales, Administración Central del Estado, bueno. Pero la fragilidad es cómo también fundamenta la no renovación. Por lo tanto, no es en sí mismo la confianza legítima lo que uno puede observar, sino que es la forma de evitar el despido arbitrario. Y eso para nosotros nos hace más sentido cuando hoy día un dictamen hace retroceder ese buen principio, esa buena práctica en el Estado. Y si uno puede decir, bueno, efectivamente también hay un capítulo que señalaba que si se daña a la persona, al funcionario y funcionaria, también se daña al sistema, por supuesto que impacta en la ciudadanía. Porque quien mejor conoce nuestros servicios, quien mejor conoce el sistema de salud, los municipios, los establecimientos, la Administración Central del Estado, somos las y los trabajadores públicos, que nos quedamos en esta condición precaria, honorarios, contratos. Entonces, por lo tanto, eso significa para nosotros importante la custodia de esta tranquilidad de vida laboral. Eso se homologó en su momento. Y hay algo que también creemos, nosotros desde el espacio sindical hemos también tenido a la vista, nosotros somos también, relevamos la memoria histórica de nuestros servicios públicos. Ahí estamos, nosotros estamos todos los días enfrentando las precariedades contractuales, la falta de dotación, la falta de presupuesto, ya que por su intermedio el diputado mencionaba, ¿cierto?, las crisis que tenemos cuando no hay dotación suficiente, no hay presupuesto para ejercer la política pública, porque estamos en un contexto restrictivo, el presupuesto base cero que fue generado el gobierno anterior todavía nos permea y nos golpea, una cuestión que es de la política de los años 70 en Estados Unidos, hoy día sigue vigente el año 2024, por un diseño ideológico. Entendemos que en esas 3 dimensiones nos toca también a las dirigencias sindicales abordarlo, no solamente en el plano político, económico, también ideológico. Y esto es un tema ideológico. Hemos escuchado algunos pronunciamientos de algunos parlamentarios y parlamentarias de esta corporación y del frente. Y por eso que la memoria histórica para nosotros es también importante custodiar en tanto somos los que abrazamos la educación pública y ejecutamos las políticas públicas. Y que mejor, insisto, si parten de ser un gobierno, traerá lo que le corresponde. En el caso nuestro son más de 3.000 personas que son nombradas políticamente, eso dice la ley, pero el resto tenemos que estar ahí trabajando y ejecutando. Por lo tanto, tenemos esa memoria histórica que también relevamos en este, hoy día, dictamen vejatorio, que lo decimos también claramente, incluso con respeto a la Contralora. Son 8 años. Y la pregunta que nos hacemos, bueno, ¿va a ser ese su diseño? Porque Carlos señalaba recientemente que ya tenemos dictamen en contra de las y los trabajadores, en general, pero en particular para el sector público. Entonces, eso también hace daño a la estabilidad, ¿cierto?, y a la institucionalidad. Y como no funcionan las instituciones solas, bueno, ahí estamos nosotros y nosotras. Por eso que nosotros es importante que esta Comisión de Trabajo y Previsión Social sea el articulador, el vaso comunicante para poder también relevar la voz de las parlamentarios y parlamentarias. Fue la decisión del gobierno de presentar como candidata a la actual Contralora, ratificado transversalmente, exceptuando una senadora, Alejandra Sepúlveda, que rechazó el nombramiento. Bueno, ese acuerdo, entonces nosotros también pedimos a todos y todos los sectores que, bueno, acompañen también este proceso que no pensábamos que se venía, pero había un precedente que nos complejizaba. Pero no vamos a entrar en ese punto, presidente, por su intermedio, porque nosotros, incluso frente a este hecho, lo que perjudica es que si no tenemos trabajadores y trabajadoras permanentes, incluso frente a todo lo que hoy día se habla de corrupción, también se pone una mordaza y una limitante frente a denuncias de la corrupción. Actos que van contra insisto, que daña al sistema, primero daña a la persona que estamos en el Estado y también daña a la ciudadanía. Y tenemos ejemplos de sobra en los últimos 10 años, de aspectos que tocan hechos de corrupción del Estado, que han sido denunciados por funcionarios honorarios y contratas. Y por tanto, en la misma línea, insisto, reforzar que nosotros, más que el concepto en sí mismo, confianza legítima, si no tiene relación directa con la ilegalidad de un despido. En el año 2010 nos despidieron a 11.000 trabajadores y trabajadoras de carrera. Y solo he hecho pensar diferente, dijeron, son del gobierno para la casa. 11.000 personas quedaron cesantes, familia. Y dimos una pelea. La ANEF le tocó, junto a la CUD y el sector público también, para revertir la situación. Tuvimos aprendizaje. Hoy día hay circulares que todo el gobierno, incluso con el gobierno de la época, el 2010, el primer presidente Sebastián Piñera, que una circular donde se mide desde el Ministerio de Hacienda firmado para que los jefes de servicio tengan un respeto a esta permanencia en el Estado, más allá de la condición contractual. Por tanto, no conversa este dictamen incluso con el avance de madurez política de quienes estamos, insisto, sirviendo un rol tan estratégico como la función pública en en el territorio nacional y también, obviamente, en Santiago.
ha dicho también mis compañeros y compañeros, si nosotros estamos aquí en el Estado y es un lugar donde no es una empresa y por lo tanto los actos administrativos tienen que fundarse de hecho y en derecho. Entonces no se puede tomar a la ligera esta situación y por eso que nosotros queremos tener mucha fuerza en la importancia de su trabajo, de su apoyo y también ojalá de su determinación política. Porque eso es, porque si no hoy día frente al caso, y pongo el ejemplo de acá al lado, la corporación del Senado, el ex fiscal de una pelea, tuvo 6 meses cesante, esperando que se resolviera ante un fallo que ganó en primera instancia la Corte de Apelaciones de Santiago, su confianza legítima en la justicia, que la justicia tenía 5 años. Y después el jefe del servicio apeló a ese fallo. Violento el ejercicio de apelar a ese fallo, porque desconoce esa conquista sindical, que para nosotros es importante. Y la Corte Suprema ratifica que efectivamente el ex fiscal, hoy día fiscal de vuelta, tiene el derecho con más de 20 años a esa confianza legítima de los 5 años. Entonces, ese es el mejor ejemplo cuando uno está. Además, en el Estado no tenemos derecho a indemnización ni seguro de cesantía, por lo tanto, muchas gracias, hasta luego con 20 años, arréglese como pueda, y después si está en la cesantía, en la calle, no puede recurrir al seguro de cesantía que tienen todos los trabajadores del sector privado. ¿Por qué? Porque somos funcionarios de funciones públicas. Entonces, esa contradicción, y voy cerrando, presidente, esa es la cruda realidad también que nos conversa cuando el estatuto nuestro señala que el 80% tiene que estar en la planta, estatuto que es bastante anacrónico por lo demás, y solo el 20% en condición contrata. Pero todos acá sabemos que se busca, ¿cierto?, la fórmula para decir, mira, como no tenemos presupuesto para completar las plantas y el contraste de la realidad de las plantas que uno quisiera proyectar en un nuevo modelo de empleo público, definitivamente nos deja en esta condición precaria laboral y no en el trabajo decente que uno releva cada vez que podemos ponerlo énfasis, aquí en esta comisión, como también en nuestra acción movilizadora. Nosotros desde la ANEF hemos planteado también un estado de alerta permanente junto con nuestros compañeros y compañeras de ACUD, nuestros compañeros y compañeras del sector público, porque no es menor este tema, presidente, por su intermedio, diputado y diputado, es apuntar y orientar que la ejecución de las buenas políticas públicas, bueno, sean con corresponsabilidad también de custodiar la tranquilidad laboral para cada hombre y mujer que estamos en el Estado. Y de un componente también que hoy día nos deja, estamos terminando, hay cambio hoy día en los municipios, se vienen los gobiernos regionales, el próximo 2026 asume un nuevo gobierno, entonces nosotros queremos ser botín político en gobierno de turno, y lo hemos dicho claramente con todos los gobiernos, que son nuestra contraparte. Pero este estado de alerta tiene también una misión y una ocupación de poder también, que con su contribución y su apoyo político transversal, también, bueno, hay un planteamiento de la mesa acá de poder decir, bueno, conversemos cuál es la vía de solución, para no depender de una solución vía administrativa o vía judicial. ¿Cuál es el reconocimiento, la orientación de esta tarea para poder trabajar una vez por todas que mientras no tengamos este trabajo decente en el Estado, bueno, avancemos también con ciertas orientaciones que tengan también y que protejan a ese trabajador y trabajadora, insisto, que trabaja para el Estado de Chile y no para los gobiernos de turno, pero teniendo el foco con todas las debilidades y las precariedades en la ciudadanía. Por eso queremos reafirmar lo que se ha dicho desde este espacio y nosotros disponibles, presidente, también para contribuir. Tenemos la experiencia, conocemos nuestro servicio, abrazamos la educación pública con mucha fuerza, pero también la claridad de decirle que este dictamen que sacó el actual Contralor General de la República es un retroceso, nos violenta. Y no lo permitiremos y no nos vamos a quedar de brazos cruzados. Y no es una amenaza, es una contratación también cuando se respetan las conquistas sindicales. Muchas gracias, presidente.